Nos está acompañando la profesora Nuri Gómez. Ella es politóloga, quien ya ha estado en esta mesa, con quien ya hemos discutido temas varios. Y hoy, profe, queremos hablar con usted porque queremos entender un poco ese juego político. María Andrea, usted que nos planteaba el tema. Sí, mire, lo que pasa es que básicamente desde primero con la bienvenida y las buenas tardes. A Nuri, nuestra politóloga, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes para todos ustedes y gracias por la invitación siempre es un placer estar aquí. Nuri, mire, podemos hablar incluso desde campaña, la campaña presidencial. El presidente Gustavo Petro y el ahora alcalde de Medellín durante los debates los escuchábamos bastante contradictorios, muy fuertes, se sacaban los trapos al sol. Luego ya cada uno en sus posiciones, Gustavo Petro como presidente, el alcalde de Medellín como el jefe del distrito, pues también no se ha ahorrado palabras para mostrarle esas inconformidades con situaciones que atañen directamente a Medellín, pero incluso con aquellas pues, que no tienen que ver directamente con Medellín, sino que son más bien política nacional. Y pues nos hemos preguntado en esta mesa, bueno, ¿cómo es ese papel que está jugando el alcalde de Medellín? Que no lo vemos, digamos, en otras ciudades, digamos, en Barranquilla con Char, no lo hemos visto también en Cali, con el actual alcalde, que también tienen esa posición muy contraria políticamente al presidente Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir, digamos, de ese análisis de cómo se está leyendo esas relaciones de confrontación que se está viendo entre ambos? Bueno, es importante entender que la narrativa nacional la tiene Gustavo Petro. Todo lo que él diga, haga, piense, sea bueno, malo, feo, es agenda política y es agenda mediática. Entonces, lo que se hace permanentemente desde presidencia es provocar y mantener una agenda mediática que genera la crispación y el comentario y el diálogo a favor o en contra de las dos posiciones o de las dos únicas posiciones que efectivamente se leen ahora en el país. Es decir, o se sigue con este proceso de gobierno de cambio o se vuelve a un tema netamente como lo teníamos anterior. Es decir, desde las narrativas ideológicas lo dicen derecha o izquierda, desde posiciones un poquito más menos ideológicas es progresismo o un tema de conservadurismo, pero por otro lado simplemente es quiénes están y quiénes mantienen el tema del poder. Entonces, en esa figura, digamos, en ese escenario, donde estamos conociendo de que hay un presidente que concentra toda la atención en él, toda la agenda mediática en él, lo que se reserva, lo que no, lo que es equivocado, lo acertado, existen voces que en cierto sentido tienen audiencias propias, sí, que escuchan esas otras voces. Y efectivamente a nivel nacional, al no haber una figura de oposición real, fuerte, frente al gobierno actual, lo que se hace es, desde diferentes regiones, lanzar nombres precisamente para que puedan ser entendidos como una posible oposición. En ese sentido, el actual alcalde, Federico Gutiérrez, tiene esa vocería que se escucha como el tema opositor porque viene de enfrentarse de una lucha de uno a uno. O sea, es decir, es que estamos hablando de una especie de guerra mediática, es una guerra mediática porque toda campaña política es una campaña, es una guerra de comunicación, es una batalla de comunicación y hay que obviamente tener claro que el gobierno sigue en campaña permanente. Y ahí es donde efectivamente necesitan tener otros contradictores y otros opositores para que, digamos, para que la guerra realmente o que la lucha, la comunicacional, funcione de una manera divertida, entretenida y que genere las posiciones emocionales que se están buscando que se haya. ¿Y cómo entender que no exista ese contradictor si el gobierno que llega al país es un gobierno de izquierda? Nunca nos había gobernado la izquierda como tal, de pronto algunos presidentes con ideas de izquierda, pero no izquierda total. Y supondría uno que debería tener muchos contradictores y quizás muchos contradictores fuertes. ¿Es estrategia o en realidad nadie ha logrado posicionarse como ese contradictor del presidente, que el que le sale más al corte es el alcalde de la ciudad de Medellín? Mira, es que esto hay que entender lo que pareciera que hay un desorden completo en el país, que todo es improvisado, que hay una situación crítica, pero eso hace parte de una estrategia que se llama una inflación controlada. El tema de las inflaciones controladas
están relacionados por lo menos con 5 características que en cierto sentido se están dando y hay evidencias a nivel internacional de esos hechos. El primero es que hay una delegitimación sistemática y no nos cabe la duda que desde la propia campaña, desde el 2020, antes, hubo una delegitimación permanente y sistemática, primero al centro y a la oposición sobre todo. Entonces lo que hay es una constante, digamos, campaña comunicacional para que no se crea, digamos, en voces opositoras, o sea, para quitarle legitimidad a las voces opositoras, primero. Lo segundo es que se pueden crear crisis artificiales, lo que llamamos las famosas humos, las bombas de humo que salen específicamente para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Es decir, entonces sale un escándalo y por debajo que tapa el otro, o que específicamente lo que hace es mantener una situación, por ejemplo, una votación en una Cámara, en un Senado, para no darle demasiada campo mediático y discusión general, discusión social obviamente, para mantenerlo así. Otro que no lo hemos tenido, el tema es el aislamiento internacional, pero en cierto sentido con las posiciones del gobierno tanto nacional como de ciertos representantes de hemos tenido cierto aislamiento internacional y hemos fijado posturas completamente diferentes a las que toda la vida de historia de Colombia ha tenido. Entonces, no es un aislamiento internacional, sino una fijación de unas posturas completamente diferentes, y eso hace que a nivel internacional no se sepa realmente cómo tomar lo que está pasando en Colombia. Un tema de subversión interna. La subversión interna es: vamos a implosionar desde dentro de los partidos políticos, vamos a implosionar el tema de los sindicatos, todo lo que está pasando en cierto sentido, eso hace de algo interno. Y lo último, que es lo que efectivamente está utilizando el gobierno y es donde se están, digamos, acercando a las partes contrarias, es el tema de la movilización, a la movilización popular como una forma específica de quitarle el peso a la oposición. Acabamos de tener las marchas del 21 de abril y luego la del 1 de mayo, que lo que buscaban era cambiar la posición frente a eso. Entonces, esta movilización popular también es una de las formas de implosión controlada, que le digo yo, precisamente para este proceso, y eso genera agenda mediática. Pero entonces, como tal, ¿no existe una cabeza, una vocería fuerte en la oposición por una estrategia del gobierno? No entiendo. No hay una oposición, o sea, no hay una figura, o sea, hay un montón de figuras. Hay un montón de figuras pequeñas y regionales. Porque usted le pregunta a Cartagena, y en Cartagena también el alcalde no es aliado del gobierno. Pero yo la voy a interrumpir ahí, profe Nori. Incluso el mismo presidente de la República ha cuestionado, cuando Federico Gutiérrez se declaraba en oposición, bueno, se declara en oposición a alguien que ni siquiera tiene una curul en el Congreso, que es de donde se espera que venga la verdadera oposición. ¿Qué pasa con los líderes de oposición en el Congreso de la República, que no se ha podido establecer una cabeza clara que diga: yo represento la oposición pura y dura en Colombia y hago ese ejercicio? Mira, eso lo podemos ver desde 2 puntos de vista. Uno, realmente no hay una figura de oposición que guste tanto a la oposición como a los del centro y un poquito más a los del propio gobierno. Es decir, no hay una figura única que efectivamente tenga tanta legitimidad, tanta credibilidad, tanto respeto y respaldo, que digan: sí, este es quien da y este es el que yo reconozco. Segundo, y por otro lado, el gobierno no hace reconocimiento a una única figura de oposición. Para el gobierno, a veces la oposición son los medios de comunicación, a veces son los bancos, a veces son la empresa privada. Entonces, en ese sentido, el hecho de dilatar y de diluir ese poder de concentración de la oposición en una cantidad de actores y agentes hace que efectivamente tampoco haya un reconocimiento y un ensalzamiento de una sola figura como tal. O sea, que es parte de estrategia del gobierno y le está funcionando. Yo creo que sí debe ser una parte de estrategia del gobierno, porque efectivamente, pero pareciera tan velada, que como que solamente caemos en las provocaciones o se caen en las provocaciones, y lo que busca son respuestas inmediatas. Entonces, es muy simpático porque todos reaccionamos ante cualquier situación, nombramiento,
el hecho de que utilice tanto el tema de las redes sociales como los influenciadores de todos los perfiles en ambos lados, hace que en cierto sentido haya una pérdida de legitimidad de la oposición inteligente, en ese sentido. Nuri, uno acostumbra a ver que hay un tipo de oposición regional, si lo hablamos desde Sudamérica, entonces este presidente es opuesto al presidente de otro país y en ese sentido igual se manejan las relaciones protocolarias, pero no hemos visto un caso como el de Colombia donde las relaciones internas pues son muy en contra, o sea, realmente acá hay un péndulo que va para un lado y va para el otro y ahí se queda. Eso como primero como para que analicemos esa parte de esa oposición regional. Pero lo segundo que me llama la atención es que el presidente Gustavo Petro ha venido varias veces a Medellín y no es común que ese gerente o esa cabeza, ese líder que ha sido elegido popularmente, no asista, no esté en la mesa principal allí del evento. No vemos al alcalde Federico Gutiérrez que tenga un punto en común, un encuentro cuando hay un evento de presidencia. No lo invitan, al parecer pues no lo están invitando y él pues obviamente el presidente no tiene digamos ninguna ciudad vedada. Vámonos con eso primero. El tema de la diplomacia es que cuando se viene a un evento convocado desde presidencia, los que fungen como anfitriones son la presidencia. Y los que terminan siendo invitados son los mandatarios locales y ellos tienen la potestad de aceptar o no aceptar, ¿sí? En ese sentido. En la actualidad, como vemos sobre todo en Antioquia, el hecho de no asistir a ese tipo de eventos hace que efectivamente sea un acto simbólico de oposición y de oposición a lo que el gobierno nacional tiene para la región. Eso es netamente de diplomacia. Ahora bien, el hecho de que si hace efectivamente y los anfitriones son los mandatarios locales y el presidente no asiste o el presidente asiste, lo que hace es tener una especie de coanfitriones. No al contrario. Entonces, en la primera siempre va a ser una sumisión, digamos, frente a eso, porque es el máximo poder de la nación. Entonces, en diplomacia funciona de esa manera. El protocolo tiene que funcionar así y, obviamente, lo que se ve en los medios es que es una reacción directa como una oposición al gobierno local. Esa es la forma simbólica, bueno, no tan simbólica, directa y explícita de que es oposición. Muy evidente, por supuesto. De que es oposición. Y lo otro que le preguntaba era acerca de esa oposición interna. Claro que hemos tenido oposición interna cuando hemos tenido otros presidentes, pero digamos que no ha sido tan notoria, o por lo menos digamos que esos alcaldes se concentran, o los gobernadores se concentran en gestionar lo suyo. Pero acá lo vemos diferente y me parece que usted mencionaba algo muy importante ahora, es que Federico Gutiérrez le habló de uno a uno, de tú a tú, mientras estuvieron en campaña. Y algunos advierten que él parece, pues que obviamente sigue, gestionando su alcaldía de Medellín, pero con esa aspiración y no quiere pues tampoco que se baje de allí. ¿Usted cómo lo lee o cómo se puede leer eso? Bueno, la narrativa se mantiene como siempre, como si fuera una verdad no revelada. Sí. O sea, en el momento, digamos, el compromiso que tiene Federico Gutiérrez con todos los medellinenses es obviamente terminar su mandato, pero también hay que, digamos, en política las coyunturas y los contextos cambian cada 2 meses. Y las situaciones cambian cada 2 meses. Es decir, no le puedes decir a Federico Gutiérrez en año y medio, por ejemplo, decir es que no me voy a ir a ser candidato a la presidencia de la República simplemente porque yo les hice una promesa a los antioqueños, a los medellinenses y con eso me mantengo. Porque en política todo es posible y las condiciones y los escenarios políticos, desde los que analizamos estrategia y escenarios futuros políticos, sabemos que todo es posible que se dé para el 2026. Todo es posible. O sea, es completamente factible que en año y medio el alcalde Federico Gutiérrez, que es hoy el que le está saliendo al corte al presidente Gustavo Petro, diga, es que el país me está pidiendo, desde el país que enfrente al actual mandatario, al gobierno de la continuidad. Es decir, puede suceder una situación como Medellín, porque él decía, recordemos que él dijo, voy a esperar. Que prometió no renunciar incluso para las del 26. Sí, aquí lo dijo mientras estuvo sentado en campaña, pero esto se me parece mucho a una situación con Medellín, mientras que Medellín estaba convulsionada por el exalcalde Daniel Quintero, él esperó y digamos que era el aclamado o el llamado vaya usted salve a Medellín, una situación similar. Algo similar, que le digan vaya salve a Colombia. Bueno, esto tiene tanto de sentimiento regionalista
Sí, Veámoslo de sentimiento regionalista. Claro, sí. porque nosotros lo estamos viendo con los ojos de Medellín. Claro. Lo que decía María Andrea, no sabemos si en Cali la gente va a decir eso, o si en Barranquilla, Pero o si en Y quizás Cartagena. muchos de sus electores en Medellín se pueden sentir defraudados y en algún momento el señor llega y dice renuncio porque va a Pero poner yo a veo que presidente. tiene más titulares el alcalde de Medellín confrontando esas ideas del gobierno nacional que cualquier otro alcalde, incluso gobernador. Bueno, igual de todas maneras es que recuerden que llevamos 6 meses de mandato, apenas se están aprobando los planes de desarrollo y recuerden que los planes de desarrollo dependen directamente de los recursos del DNP de la Presidencia Nacional, o sea, del Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, digamos que para ciertos mandatarios el hecho de poder tener una confrontación directa con un gobernante, como ya lo hemos visto, puede jugar completamente en contra. Llámese de una manera lógica, ilógica, de priorización, de vamos a mirar para las otras regiones, pero pueden sentirse que pueden estar en cierto sentido con algo de dificultad para poder hacer esos procesos de asignar. Entonces, luego yo creo que se va a hacer un poquito más candente ahorita en el segundo semestre, cuando ya hayan los recursos aprobados, cuando ya se esté concentrando en lo que es efectivamente el desarrollo y la implementación de las diferentes acciones, no solamente aquí en Medellín, sino en el resto del país, y ahí sí empezaremos a ver. ¿En qué momento sí vamos a empezar a hablar más de esto? Más o menos el año entrante, 2025, más o menos marzo, abril del año entrante, vamos a empezar a escuchar los mandatarios locales poniendo posición, sobre todo, ¿por qué? Porque es que estamos hablando de que primero hay unas de Congreso, y esos congresos los mueven efectivamente son muy discientes, son muy discientes. José, ¿para qué vamos cerrando? Última pregunta a la profesora Nuri. En el escenario actual, lo que se visualiza en la ciudad es que se tiene como un alcalde más pensando en lo nacional y delegando de pronto lo de ciudad en sus secretarios. ¿Lo percibo bien, lo percibo mal? Es lo que puede estar pasando en el caso de la ciudad de Medellín. Mira, yo creo que Federico la tiene muy compleja en este momento. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer el trabajo de mantener lo que se llama la gobernabilidad local, el cierto sentido de, llámelo rescate, pues lo que prometió dentro de su plan de desarrollo y lo que estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer con la ciudad, para algunos sacarlo de las crisis, otras mejorar el tema de financiación, bueno, todo lo que tiene, por un lado, y por el otro lado mantener su agenda y ampliar su agenda de presencia nacional e internacional. Entonces tiene un trabajo claro. ¿Qué le va a generar esto a medida que dé resultados aquí? Una equivocación de Federico Gutiérrez es prácticamente el acabose para que él pueda decir yo voy a tener una posibilidad de hacer eso que se puede y que la gente lo pida para el próximo año. Cortico, Y en esa medida, ¿su proyecto a 6 años usted lo vería viable o no? Como lo está llevando ahora. O sea, culminar la alcaldía para aspirar 2 años después a la presidencia. ¿O es como un tema más de aprovechar el momento? El aprovechar el momento le podría salir muy costoso. Aprovechar el momento. Aprovechar el momento le podría salir muy costoso. Por eso es que tiene que ser muy inteligente y espero que esté muy bien asesorado en qué hacer con eso. O sea, los resultados de aquí, o sea, en Medellín no se puede equivocar esta vez. No se puede equivocar. Porque eso le va a costar, si no para el 2026, para dentro de 6 años, y puede ser una ficha interesante de estar en un gobierno nacional. Profesora Nuri, se nos van a quedar muchos temas sobre la mesa, yo sé, José, yo sé, María Andrea, porque de ahí incluso salen más preguntas en qué va a pasar en ese lapsus, en lo que él no esté, cómo mantenerse vigente. Pero este programa se llama Nos cogió la noche. Y siempre nos coge la noche. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes muchísimas gracias por invitarnos y bueno, y a todas las personas que nos ven también.